El educador social en el barrio como contexto de intervención del profesional de la educación social, un nuevo espacio de la serie que nos presenta la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana María Martín Cuadrado, en el marco de la asignatura El educador social en contextos sociolaborales, que nos acerca a la experiencia práctica de profesionales que trabajan en el ámbito de la educación social. Hoy tenemos aquí a unos profesionales de la educación social que van a compartir con nosotros un programa de radio que sin duda va a suponer para todas vosotras y para todos vosotros una fuente de información grata para poder llevar con éxito todo lo que estáis estudiando y seguramente también para otro público que también nos pueda escuchar. El libro El educador social en acción de la teoría a la praxis es un libro que estamos llevando y compartiendo con los estudiantes del grado de Educación Social y con otras personas también que trabajan bastante con la universidad. En este libro tenemos 3 casos en los que se habla sobre el educador social en el barrio. Son 3 casos bien sugerentes en los que se plantea una situación en la que se requiere del profesional de la educación social. Y de eso vamos a tratar hoy en este espacio, en este contexto de radio, para que podamos compartir y aprender más sobre qué hace un profesional de la educación social en un barrio. Buenos días, Marta Martínez Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y buenos días, Raúl Gómez de la Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Daros las gracias por estar con nosotros aquí y, por supuesto, agradecer al Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad de Madrid, que ha sido quien nos ha ofrecido vuestros datos. Antes de meternos en materia, contarnos cómo es vuestra trayectoria académica y profesional. Marta, por ejemplo. Pues yo acabé la carrera allá por el 2001, hace ya bastantes añitos. Obtuve una beca para hacer prácticas, estuve en Amberes trabajando en temas de inmigración, sobre todo con inmigrantes latinos. Y cuando vine, pues enseguida encontré trabajo en el Centro de Día Pachamama, que es un centro de intervención con mujeres latinoamericanas, que en su tiempo era de la Dirección General de la DGM. Pues estuve hasta el 2006 trabajando y pues de ahí he seguido trabajando en temas de mujer, de inmigración. También estuve trabajando en una ONG en temas de educación al desarrollo y ya a partir del 2010 empecé a trabajar más concretamente en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales con el tema de trabajo en barrios. Estuve trabajando hasta diciembre del 2012 en una asociación, en el contexto de una asociación vecinal. Y sobre todo trabajé mucho procesos participativos con jóvenes y una vez que dejé de trabajar en el 2012 por tema de recortes del Ayuntamiento de Madrid, empecé a trabajar en una ONG en un tema de jóvenes también, de prevención de violencia de género, hasta este momento presente, ¿no?, que acabó mi contrato. Promete lo que nos va a contar Marta, por lo que está contando sobre su trayectoria académica profesional. Raúl, ¿qué nos comentas sobre tu trayectoria académica y profesional? A mí me ha dado tiempo también a trastear bastante. Yo comencé en el año 98 en prisiones, trabajando en prisiones, y ahí pasé a trabajar con menores y con familias, tanto en el centro de Madrid como en el distrito de Fuencarral El Pardo, y en concreto en el barrio del Pilar. Y ya ese fue el primer contacto directo con el barrio, con la calle, con la gente. Después estuve en centros de apoyo al tratamiento para drogodependientes, adultos, durante bastante tiempo. Y de ahí pasé nuevamente otra vez al barrio, con temas concretos de desarrollo comunitario. En el medio rural, al principio, moviéndonos en pueblos en el extrarradio de Madrid. Y luego después volviendo otra vez a la capital. Y ahí en distintos contextos, no solo lo que es la calle, sino también fomento de la participación y del desarrollo comunitario, de la toma de decisiones, los procesos de fomento de la solidaridad entre la gente, de los proyectos hechos desde la base, en institutos, en calle, todo eso a nivel profesional. Trabajando ahora en la asociación Oruelo, una asociación chiquitita que trabajamos fundamentalmente con inmigrantes y con jóvenes. Y luego después, paralelamente, extraprofesional no remunerado,
He estado en organizaciones de defensa de derechos humanos y mucho contacto también con Bolivia, con los procesos participativos en Bolivia, que tienen otra perspectiva distinta a cómo los planteamos desde Europa. Raúl, antes que se nos pueda olvidar el tema del contexto de barrio, pero lo has definido como contexto rural, contexto urbano. Apórtanos algún matiz que tú creas conveniente para diferenciar lo que es un barrio rural, un barrio urbano. El concepto de tiempo que tiene la gente y la forma de relacionarse. Muy mediatizada también por ese concepto del tiempo, como dos características que a mí me llaman mucho la atención a la hora de diferenciar uno u otro. En Madrid vamos corriendo a todas partes. Sí. Sí. Incluso cuando vamos tranquilos vamos corriendo. Sí, nos lleva la masa quizá. Sí. Y es difícil encontrarte con alguien por la calle y pararte a charlar un rato. Con mucho saludamos, uno la qué tal, ¿no? Sí, ya te llamaré, ya quedamos un día, todo como muy... En el pueblo la cosa cambia. En el pueblo lo raro es pasar de largo. Si te encuentras te saludas, te paras. La gente te invita a sus casas. Y entras, también depende un poco del tipo de pueblo, pero yo estuve en la mancomunidad de servicios sociales Pantueña, que coge los pueblos de Torres de la Alameda, es un pueblo grande, pero también está Valverde de Alcalá, que viven 500 habitantes, está aquí a 45 kilómetros. Y cuando llegas a Valverde lo que te encuentras es la gente sentada en la calle, viendo pasar los coches, los niños, los críos, es un colegio rural, ¿no? Colegios agrupados donde todos los niños de todas las edades están en el mismo aula. Hay que entenderlo de otra manera, porque hay que combinar los distintos procesos de la gente. Sin duda, entonces, Marta, Raúl, será muy diferente la actuación de un educador social en una zona rural, en un barrio de una zona rural y en un barrio de una zona urbana. Pero antes de llegar ahí, porque yo sé que ese concepto tú ya me lo has comentado en alguna otra ocasión, vamos a empezar a sentar la necesidad de por qué un profesional de la educación social en un barrio. Marta, ¿por qué es importante que esté ahí un educador social? Cuéntanos. Bueno, pues porque es un tipo de profesional muy dinámico, muy comunicativo. El contexto de barrio y participativo, ¿no? Donde estás fortaleciendo, pues yo lo hago un poco desde la experiencia, ¿no? Del movimiento asociativo aquí en el contexto urbano de Madrid, ¿no? Pues es un poco fortalecerlo, ¿no? Fortalecerlo y reforzarlo, además con gente joven, para tener un relevo generacional en las asociaciones. Y bueno, y sobre todo pues porque el contexto de barrio es muy cambiante, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Y sobre todo cuando empezaron las asociaciones vecinales, pues en los años 60 o 70, pues tenían un tipo de reivindicaciones pues eran en barrios periféricos del sur de Madrid, pues como Vallecas, como Villaverde y tal, donde había, bueno, donde no había asfalto, donde mucha gente no tenía agua corriente, ni luz eléctrica, ni zonas recreativas. Entonces fueron una lucha reivindicativa, ¿no? De esta gente de las asociaciones vecinales, ¿no? De vecinos y vecinas. ¿Qué pasa? Que va cambiando la sociedad, ¿no? Y en el momento actual, por ejemplo, dentro del contexto, ¿no? En el que nosotros interveníamos, los dinamizadores vecinales, como más que educadores, dinamizadores vecinales, era un poco por el tema de la convivencia y la interculturalidad, con la llegada de la inmigración, de los procesos migratorios, porque incluso esos barrios habían tenido también un proceso migratorio en los años 60, ¿no? Porque era gente que venía del campo a la ciudad y se asentaba en ese tipo de barrios, ¿no? Y bueno, pues era un poco trabajar todo ese tema de promover la participación para de esa manera prevenir conflictos en la convivencia y bueno, y como fin último mejorar la calidad de vida, ¿no? De todos los vecinos y vecinas, ¿no? Y sobre todo es muy importante apoyarte en las redes sociales que hay, ¿no? En otros agentes sociales que también están operando en ese barrio, en el distrito, ¿no? Porque realmente es como coordinas fuerzas y como también puedes hacer cosas conjuntamente muy interesantes, ¿no? Y por supuesto contando con la implicación, ¿no? de los vecinos y vecinas, ¿no? Que había gente, ¿no? Y que hay gente implicada, ¿no? En estos barrios, con otro contexto ahí de tiempo diferente al de un profesional, porque nosotros, bueno, pues también es eso, ¿no? El trabajar
pues eso, tus exigencias como profesional y tus tiempos con el de un militante, ¿no? Con el de un militante de un movimiento asociativo, de un movimiento social de barrio, que es distinto, ¿no? Uno lo hace cuando puede y tú lo tienes que hacer porque es tu trabajo, ¿no? O sea, que ahí a veces Había que coordinar. Había que coordinarse. Sí. Raúl, ¿qué quieres aportar? Le sumo dos motivos más a lo de Marta, que no son exclusivos de los educadores sociales, pero a mí sí me gusta reivindicarlos como parte de nuestra identidad. Claro. Muy bien. Uno de ellos es la capacidad o la posibilidad de acompañar los procesos de la gente. Nosotros, una de nuestras tareas y objetivos claros es acompañar el proceso de la gente, que no es nuestro proceso, que se desvincula de las verdades absolutas, es entender cuál es la realidad, entender cuáles son los ritmos, intentar combinar esos ritmos, ¿no? Porque al final es el barrio quien decide cómo quiere vivir. Y nosotros tenemos la posibilidad de acompañar ese proceso con toda la dificultad y complejidad que tiene. Y el otro es que precisamente por donde estamos, que solemos trastear con todo el mundo, tenemos la oportunidad de captar también las sensibilidades que hay en el barrio. Un amigo decía que los educadores nos toca ser conocedores de muchas cosas y expertos de poco. Y en los educadores y educadoras que voy conociendo se va repitiendo ese patrón. No estamos especializados en una cosa, rara vez estamos especializados en algo. Sin embargo, conocemos un poco de todo porque lo necesitamos y entonces somos capaces de hablar de fútbol aunque no nos guste, de recetas de cocina, de temas religiosos. Entonces charlamos porque en el barrio están los chavales, están las familias, pero también están los comercios. También están gentes, como he dicho, ¿no? de distintas culturas, religiones, y somos capaces de, acompañando esos procesos colectivos, captar esas sensibilidades. Sí, y además tener una capacidad también de adaptación, ¿no? Porque trabajas en contextos muy diferentes, ¿no? No es lo mismo estar, por ejemplo, trabajando con chavales y chavalas que a lo mejor luego trabajar con personas mayores, ¿no? Que estén en el barrio. O sea, que también los usuarios y usuarias, por decirlo de alguna manera, es que es toda la población, ¿no? Es toda, claro. Es toda la población y hay que tener eso, tienes que ser, pues, verte la tele para poder tener un tema por el que romper el hielo, para acercarte a alguien a hablar, o sea, ¿no? Que tienes que tener esa especie de apertura también, muy apertura mental y bueno, y flexibilidad y adaptación, ¿no? Sobre todo a la gente con la que estás trabajando, ¿no? Tanto Raúl como Marta comentan que hay que ser multifuncional, multiuso, pero seguro que sí que necesitáis el apoyo ya de profesionales específicos. ¿Quiénes son esos profesionales que están en el barrio también? Además del educador social, quiero decir. Yo me he encontrado un poco de todo. También cambia esa diferencia si es medio urbano o medio rural, ¿no? Pero compañeros de viaje, compañeras psicólogas, trabajadoras sociales, pero también biólogas. Recuerdo ahora una compañera bióloga con la que dábamos talleres en el instituto, fomento de la participación, en un instituto de un pueblo, donde se trabajaba todo el proceso de toma de decisiones de los chavales sobre lo que estaba ocurriendo en su instituto, compartido con los profesores. Compañeros de viaje, los abuelos también. Tener habilidades para poder sentarnos con ellos y recuperar, ¿no? la sabiduría de los años. Otros profesionales, todos los profesionales de todas las carreras que tenemos en integración social, animación sociocultural, sociología, antropólogas, politólogos, hay de todo. De hecho, en mi equipo de dinamización vecinal, educadores sociales, éramos 2 o 3, o sea, el resto... 2 o 3, pero ¿cuántos erais? Éramos 20, el resto eran trabajadores sociales, abogados, sociólogos, politólogos... Porque Marta y Raúl, en un barrio, ¿quién contrata y qué tipo de contrato hay? Porque me estás hablando de 20 personas. Porque éramos 20 en todo Madrid, en diferentes barrios. En mi barrio era yo sola, pero digamos que por todo Madrid, que se hacía intervención en 20 barrios o distritos diferentes, pues... ¿Son los ayuntamientos? Sí.
Mis casos han sido siempre contratos por prestación de servicios a través de asociaciones y eran prestación de servicios a ayuntamientos o a comunidades autónomas. En alguna ocasión, como ahora, es una subvención que hemos presentado a Europa y Europa financia. Bien, es que por lo que os comentaba, está cambiando la modalidad de contrato. Ahora más bien tiene que surgir de vosotros, del profesional, el presentar algún tipo de posibilidad de actuación basado en el análisis de la realidad que estáis acostumbrados a hacer continuamente. Claro. Puesto que ya cada vez más los servicios sociales están disminuyendo. Entonces ese es un tema que hay que contar, porque la gente que nos está escuchando dentro de poco podrá ser educador social. Entonces hay gente que sí que le gusta más este contexto que cualquier otro, ¿no? ¿Cómo puede acceder a trabajar en un barrio? Claro, con la nueva ley que han hecho de ¿Sostenibilidad? No, la de municipios. La de municipios, que no sé el nombre tan largo este que le han puesto, a veces me sale y otras veces no. Bueno, lo pueden buscar. Donde han metido mano a toda la caja de los ayuntamientos, donde están quitando con la excusa de las duplicidades y demás. Los ayuntamientos se quedan con poco margen de maniobra. Entonces ahí hay un cambio. Antes los ayuntamientos contrataban directamente, queremos que se realice este servicio y buscamos una entidad, normalmente asociaciones o empresas de servicios, que nos lo realicen. Ahí sí que se está produciendo un cambio. Siguen teniendo esa convocatoria de subvenciones o esos contratos para determinadas cosas, pero nosotros en mi organización, por ejemplo, en el proyecto de jóvenes en el que estamos, todos los proyectos que tenemos financiados nos hemos presentado nosotros, Claro. Son ellos los que nos han dado la aprobación para ese proyecto. Estamos hablando nosotros. En esa parte gestionamos 400.000 euros para el año 2014. Estáis dejando sobre la mesa un tema bien importante para los nuevos profesionales de la educación social y para los que son ya profesionales de la educación social. Y es que es muy importante que la gente construya o se entrene, mejor que se entrene en cuanto a competencias relacionadas con la gestión y planificación de proyectos. Totalmente. Porque hoy en día parece ser que es una de las fuentes de trabajo que será la única. Claro, tanto además está también dentro y cada vez más, y creo que va por ese camino también la financiación privada por medio de sponsors o patrocinadores, pues eso, de empresas privadas, o por el tema de crowdfunding, que es por medio de plataformas que tú saques un proyecto y por medio de diferentes sponsors de diferentes empresas pues puedan darte una subvención, ¿no? Y gota a gota pues puedas hacer ese proyecto, porque realmente el dinero de la administración pública cada vez está menguando más. Y en este momento actual está la situación muy complicada, ¿no? Entonces, pues sí que es muy importante, pues eso, ser emprendedor y buscarte financiación, pero no solo por los administradores públicos europeos, nacionales, autonómicos o municipales, ¿no? Sino que también pues buscar otras vertientes de financiación, ¿no? O sea, que a mí no es lo que más me guste, quizás, ¿no? El tema de una fundación, de un banco, de tal, ¿no? Pero también es una excusa también para poder hacer... Bueno, tienes que buscar... Es una oportunidad. Buscarte las mañas, ¿no? Hay a nivel de planificación, lo que tú dices, sí. También están cambiando mucho las cosas. Yo me formé dentro del marco lógico a la hora de diseñar proyectos, pero ahora se necesitan también planificaciones ágiles, muy ágiles, porque esto corre mucho. El problema es que no vale solo el marco lógico o solo planificaciones ágiles, sino que necesitamos conocer muchas formas de planificar, porque luego cada uno, o depende de dónde vayamos a mandar el proyecto o dónde busquemos la financiación, vamos a necesitar unas u otras. Entonces nos toca empollar mucho en ese sentido. Sí, y quizá también, Raúl, aprender a trabajar más en equipo. Sí. ¿Cuáles son tus fortalezas? Las necesito. Ya utilizarás las mías. Es lo que tenemos que empezar ahora a trabajar más con los estudiantes o con los profesionales. Yo siempre me dirijo más a los estudiantes porque es un poco mi círculo. Pero la competencia de trabajar en equipo es básica para todo esto, porque nadie sabe hacer un proyecto él solo. Necesita siempre de otras personas y ahora mucho más. Entonces, todo lo que tú estás comentando, lo que está comentando Marta, hay que unirlo. Si yo quiero presentar un trabajo en un proyecto, a un barrio, tengo que haber trabajado en un barrio, tengo que estar con otra persona que haya trabajado.
porque habrá ya hecho algún análisis, habrá construido algún análisis de la realidad para poder llegar a todo este tipo de cosas. Quiero que volvamos otra vez al barrio y quiero que habléis sobre algún tipo de programa que hayáis realizado en el barrio, que comentéis a quién se dirigía, qué recursos teníais que utilizar, con quiénes trabajabais, por qué era importante ese programa y no otro en ese momento determinado, por qué llegasteis a creer que ese era el programa que se necesitaba en ese momento. Contarnos algo sobre lo que hacíais en el barrio. Dentro de las actuaciones que llevé a cabo en Villaverde Bajo, que como había comentado antes era intentar fortalecer la participación juvenil en la asociación vecinal, pues buscando este tema de recursos para la asociación, ¿no? Porque tanto los chavales y chavalas pues tenían sus inquietudes, ¿no? O planteaban hacer diferentes acciones o hacer diferentes talleres, temas que iban relacionados con su inquietud, ¿no? Y además favorecía, ¿no?, que participaran otros chicos y chicas del barrio, ¿no? Entonces, una de esas fue buscar con ellos, buscar alguna manera de financiación a todo lo que ellos planteaban, porque yo no tenía presupuesto desde mi programa, ni tampoco la asociación tenía fondos propios, ¿no? Y fue, por ejemplo, dentro del programa de Juventud en Acción de la Unión Europea, dentro de lo que es el punto de las iniciativas juveniles, pues sí planteamos un proyecto bastante interesante que, bueno, que me tocó a mí un poco ser como lo que llamaban dentro de los requisitos del proyecto, que hubiera una coach o algo así. Y se formó a los chicos y a las chicas en todo lo que es gestionar, planificar, por supuesto que no con las exigencias de un marco lógico, ¿no? Pero sí un poco para que haber unos objetivos, con estos objetivos que vamos a conseguir, por medio de qué lo vamos a hacer, tiempos, gestión del dinero, pues se necesita una factura, no vale, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero que era muy importante a la hora también de ellos mismos gestionar la propia vida asociativa, ¿no? Y poder saber que todo ese trabajo gris era importante pues para luego poder hacer sus talleres, sus rapeaderos, sus talleres de cómics, sus conciertos, sus talleres de guitarra eléctrica y las historias, ¿no? Que luego, por supuesto, todo eso en un marco de valores, ¿no? De lucha contra la discriminación, ¿no? y la desigualdad. Porque, bueno, veíamos que había mucho racismo, mucha desigualdad entre chicos y chicas, ¿no? Entonces, por medio de este tipo de talleres artísticos, pues se trabajaban pues este tipo de valores, ¿no? Se limaban las diferencias. Sí. Y además, ¿qué es eso? Que por medio de la música, del arte y tal, pues son herramientas muy potentes para poder, no sé, para tocar también un tema muy emocional, ¿no? Y muy de dentro, ¿no? Y poder eso, cambiar cosas, ¿no? Tanto en los chicos como en las chicas, y una manera de expresión también. Muy bien, Raúl. Dos experiencias se me vienen a la cabeza, uno más de pueblo y otro de instituto. Entonces, en la de pueblo se pretendía hacer en un pueblito lo que llaman presupuestos participativos. Es decir, que toda la población pueda decidir qué hacer con una parte, no el presupuesto total, pero sí con una parte de ese presupuesto y cómo gestionarlo dentro del municipio. Eso suponía ponernos en contacto con jóvenes y hacer encuentros incluso con niños. Hay un proyecto muy bonito de Tonucci hace muchos años que se llama La Ciudad de los Niños, donde él dice y propone construir las ciudades desde la visión de los niños como ciudades accesibles para todos, ¿no? O sea, quería recoger un poco esa idea de los jóvenes, de los comerciantes, de los grupos mezclados. Y aquello se inició en un sentido de eso, vamos a tomar decisiones juntos, porque entendemos que la participación, y aquí abro un paréntesis un poco teórico, a veces que entendemos por participación cosas que no son participar. La participación lleva implícita la toma de decisiones. Si no hay toma de decisiones, estamos haciendo otra cosa, que será necesaria, que estará bien, no lo juzgo, pero estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, ir a una manifestación que no tiene repercusión, donde no podemos tomar decisiones, es otra cosa, no es participar. Vamos a la manifestación, pero no estamos pudiendo tomar decisiones sobre aquello que nos afecta, es otra cosa. Y a veces entendemos que estamos participando. No digo que no sea necesario, hay que estar en las calles. Claro que hay que estar. Pero entendamos que es otro proceso. Cierro paréntesis y vuelvo ahí, ¿no? Entonces se pretendía hacer eso. Digo se pretendía
porque Consejería cerró el grifo de la subvención y como mi contrato era de hora y servicio, pues nos quedamos así. Y no se retomó. Los técnicos que se quedaron allí sí que intentaron y siguieron intentando hacer cosas, pero claro, un proceso participativo de esas características exige de años de trabajo. Años, no meses, años. La otra experiencia es más chiquitita y ahí sí que podemos reducir a meses, porque fue en un instituto. Después de varias sesiones con los chavales y chavalas de cuarto de la ESO, reflexionando sobre su realidad, sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus necesidades y las necesidades vinculadas a las necesidades del centro, hicieron unas propuestas de mejora. Y el siguiente paso era sentarse con el centro, es decir, queremos proponer esto. Había 3 propuestas, una de ellas estaba vinculada a instalaciones, querían unos bancos donde poder sentarse. Otras en temas de seguridad, darle una vuelta a todo el tema de incendios, porque ellos veían que había un par de puertas que estaban cerradas y entendían que tenían que estar abiertas, cosas muy sencillas. Y la tercera era gorda. Queremos que nos contéis las materias de otra manera. Y eran las 3 propuestas que nosotros trasladamos al centro y el centro dijo, vamos a hablarlo. Estamos pendientes, porque eso fue en junio del año pasado y ahora en las próximas semanas recuperamos ese trabajo. Entonces estamos en ese trabajo. Y es también de barrio, centrado dentro de un instituto. Hay una previsión, qué bonito sería que luego ahí pudieran empezar a participar también los comercios, las familias que están involucradas, poco a poco, ¿no? Ir generando en torno al instituto también hay una red de toma de decisiones sobre cómo queremos que sea nuestro centro. Raúl, entiendo que en ese instituto que nos comentas no existe un educador social. Como tal, no. ¿Ah, no? No. Si existiera, ¿qué relación tendría con el educador social que trabaja en el barrio? Es que lo que estás planteando es un caso que se plantea en el libro que hemos comentado al inicio de este programa de radio. Y me llama la atención porque está relacionado. Es que tendrían que ser equipo. ¿Ya? Es decir, que el contrato lo tengamos vinculado a un CIF, que puede ser el CIF del instituto, del ministerio o de otro lado, no significa que no seamos equipo unos y otros. Por ejemplo, yo soy el educador que está haciendo ese proyecto y mi equipo es la técnica de juventud del municipio, la orientadora del centro y algunos tutores. Tenemos contratos distintos, nos pagan gentes distintas, pero somos un equipo de trabajo. Bien, os comento porque hay en muchísimos institutos, en muchísimos centros de primaria, de infantil y primaria, que ya está la figura del educador social. Y trabaja exclusivamente en el centro. La mayoría de su tiempo la dedica al centro educativo, sobre todo en problemas de absentismo, en problemas de mediación. Entonces, el poder trabajar con esos equipos que hay en los barrios, porque claro, los IES, los institutos de educación secundaria y los centros de infantil y primaria están en un barrio y muchas cosas que ocurren en un centro educativo están relacionadas con el barrio. Eso que tú has comentado es interesante, el poder trabajar como equipo. Cada uno tiene su contrato de trabajo, pero no hay que pensar que lo que ocurre en el centro educativo está desvinculado de ese barrio, porque todo lo que ocurre Claro. tiene esta relación. Yo entiendo que esa es la urgencia y la necesidad más inmediata del centro y entonces se destina a ese profesional, en este caso educador social, orientadores, PTSCs, para dar respuesta a esa necesidad. Esa es la urgencia y es importante, pero hay otras importancias que están más allá y que hay veces, y lo he visto en muchos espacios, que cuando trabajamos en el contexto global y rompemos las paredes, en este caso del centro, también las necesidades del centro obtienen respuesta, porque muchas también están fuera. Entonces necesitamos esa apertura, esa ruptura y entender que solo trabajar con el niño no es la respuesta, con la niña. Hay que trabajar con el contexto, porque somos contexto. Claro. Todo además es sistémico, ¿no? Todo está relacionado. El instituto no está aislado de la realidad del barrio, de la realidad de la familia, ¿no? Pero fijaros con qué claridad se está viendo en estos momentos. Por 3 personas que están aquí charlando, es tan difícil verlo. Cuando estamos en el exterior, es tan difícil entender que cuando hay una situación de acoso, por ejemplo, por ir a lo más simple, ese acoso muchas veces no está dentro del instituto, sino está fuera, está en el barrio. Hay que tocar el barrio
porque en el centro no conseguimos nada. El centro es un contexto, es un microcontexto que pertenece a un macrocontexto que es el barrio. Entonces, esa relación que estás hablando me ha parecido muy pertinente, Raúl, porque es una forma de crear sinergias entre todo lo que está en el barrio, y si ya hay un educador en el instituto y hay otro educador fuera, pueden trabajar mejor. Si no lo hay en el instituto, tendremos que buscarlo de alguna manera. Requiere una actitud por nuestra parte difícil, fácil de nombrar, difícil de hacer, que es tener un pie dentro y el otro fuera. Es decir, poder ser capaces de mirar lo concreto y lo global a la vez. Es muy difícil, y yo entiendo que cuando entras por las puertas de un instituto o de una asociación, un centro de menores o de unos servicios sociales que también tienen esa dimensión de desarrollo comunitario, te metes en la vorágine del caso, porque las situaciones de la gente en estos momentos personales y familiares también son muy dramáticas. Sí, y son de urgencia y de resolver lo básico, ¿no? Y piden una respuesta de, por favor, resuélveme lo mío, que es lo que más angustia me queda. No estamos hablando de la parte de emociones, que en todo este proceso y en el trabajo en los barrios tiene un papel fundamental. ¿Cuáles son los sentires y las emociones de la gente y cómo hemos aprendido a gestionar eso? Porque tiene mucho que ver con la toma de decisiones que hacemos y cómo nos relacionamos unos con otros. De todas formas, yo creo, y es algo personal lo que os comento ahora, está cambiando todo muchísimo. Yo creo que la gente ahora está otra vez más volviendo a esa situación que tú comentabas antes, Raúl, sobre la zona rural. Están pasando tantas familias, tienen tantos problemas, que la gente en el propio portal, dijéramos, de un bloque de pisos, en el propio barrio, se están uniendo. Hay gente que está compartiendo lo que tiene con otros. Y yo creo que va a cambiar un poco la sociedad en la que nos está tocando vivir. Dentro de unos años va a ser totalmente diferente, porque va a ser más social. No tenemos más remedio. Hay gente que, si quiere ahora mismo poder comer, tiene que llamar a la puerta que tiene al lado, del vecino de al lado, y el vecino de al lado en otro momento tendrá que llamar a la puerta del que le pidió un día comer. O sea, yo creo que hay un movimiento poco a poco, pero hemos pasado de ser totalmente individualistas a ser algo más sociales. No sé, en mi sentir, por lo que yo veo, no sé ya. Sí, yo además recuerdo una experiencia muy bonita de los chicos y chicas, ¿no?, con los que trabajaba en Villaverde, en la asociación, que quisieron hacer un trueque de libros de texto, ¿no?, porque veían que, como había habido pues todos los recortes de becas y que había muchas familias que no podían comprar los libros de texto para sus hijos, para los niños y las niñas, pues decidieron pues eso, hacer durante unos días en la asociación, a inicios del curso, pues pudieron así hacer un trueque, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos la gente pues traía los libros de su hijo del año pasado, pero le servían para otro vecino, ¿no? Y entonces fue un poco encontrar un espacio de encuentro, ¿no? Que uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, es que hay asociaciones de base, de barrio, que sean espacios de encuentro, ¿no?, y de intercambio solidario entre los propios vecinos y vecinas, ¿no? Entonces se van montando pequeñas cosas que, bueno, pues que desde una iniciativa de unos jóvenes, pues yo lo vi muy positivo, ¿no? Y fue muy valorada, ¿no? Y la verdad que funcionó bastante bien. Esta crisis se está sobrellevando en medio de toda la dureza y dramatismo que tiene por las redes de solidaridad de la gente, que estaban de antes, pero que es verdad que el modelo capitalista individual ha dinamitado. Estamos volviendo a ello por necesidad. Y eso, por un lado, está bien, comparto las visiones, y por otro lado me hace tener cuidado. Porque también hay un trasfondo de querer volver a lo de antes. Nos gusta, y cogiendo el ejemplito, yo ya venía hablándolo antes con el director del colegio de mis hijos. Cuando estaban las becas, que había todo un sistema de libros y comedor, y se inventaron una tarjeta, como una tarjetita de crédito, que iban a la librería, que la pasaban, que no sé qué. Me decía, cuesta más esto y toda la estructura de gestión tal, que el intercambio de libros, o que nos den el dinero y que nosotros lo hacemos. Han llegado los recortes, ya no hay tarjetas. No hay nada. Se ha becado a todo el mundo de los libros que los padres hemos llevado como siempre. ¿Qué es lo que espero? Para que esto sirva, si remontamos, porque de las crisis se sale y volvemos,
tengamos la capacidad de decidir, no queremos la tarjeta, queremos seguir estando aquí, porque aquí ganamos todos. El dinero que no te gastas en las tarjetas nos lo vamos a gastar juntos en otra historia, pero sobre todo podremos decidir cómo queremos relacionarnos. Yo espero que eso pueda darse, y es un poco también el recelo, porque sí que trasteas y en el fondo hay gente que quiere volver a lo de antes. Claro, es que nos resulta complicado. Los que hemos vivido siempre de una manera no queremos cambiar. Ya sabes que son sí, pero esto es una situación de tránsito. Sí. Algo bueno obtendremos, Sí. algo malo habrá que dejar. El tiempo se está terminando, se está agotando y sí que quería que tanto Marta como Raúl comentarais si cuando vosotros encontrasteis el primer trabajo como educadora y como educador social, la formación que habíais recibido os sirvió o tuvisteis que buscar otro tipo de formación o tuvisteis que desarrollar un tipo de habilidades que para nada habíais trabajado cuando erais estudiantes de la diplomatura de educación social o de alguna otra titulación que queráis comentar. Es importante, y por favor ser sinceros. A mí me pasó un poco de todo. Yo llegué allí y hubo cosas de mi formación académica que me sirvieron, hubo otras que no he vuelto a utilizar. Pero tuve que ponerme mucho las pilas y empezar a leer cosas que no había leído, incluso a buscar en bibliografías que jamás me habían dado. Tuve que ponerme las pilas en hablar con gente que tenía experiencia. Tuve que currarme muchas habilidades y sobre todo lo que más me puso entre la espada y la pared es que tuve que aprender a conocerme a mí mismo de otra manera, porque me vi en situaciones en las que jamás había visto. Entonces tuve que replantearme y volver a preguntarme ¿quién soy? ¿Profesionalmente o personalmente? Y personalmente. Claro. O sea que la identidad Me profesional... cuesta separarlo. Somos personas que trabajamos, Sí, o sea, sí, no sí, somos sí. un ente profesional y un ente personal, ¿no? Yo creo que somos personas que trabajamos y yo estoy de acuerdo con él. A mí hay cosas de la carrera que me han servido, pero continuamente yo tengo que estar formándome, continuamente hay que leer, continuamente hay que hacer cursos. A mí me ha servido un montón viajar. Yo he sido una mochilera y espero seguir siéndolo si el cuerpo aguanta, porque para mí el mundo es la mejor universidad, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, y te sirve mucho para conocerte a ti misma, por supuesto, el desarrollo personal, ¿no? Y tus propias gestiones de emociones. Te vas a ver inmerso en un montón de realidades muy distintas a las tuyas, ¿no? A mí eso me pasó, ¿no? Yo recuerdo que para mí era un choque, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, ir de un barrio a otro, ir del barrio donde yo me había, con la familia donde yo me había educado, donde yo me había criado, a luego donde he trabajado y tal, pues cuando vives las cosas piel con piel, ¿no? Digamos que son mucho más, bueno, pues te revuelve, ¿no? Y te hace recolocarte muchas veces, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que somos personas y que tenemos que estar en continuo, o sea, personas, como lo digo yo, personas que trabajamos, ¿no? Y que tenemos que estar en continua formación y en continuo reciclaje, ¿no? No vale estancarse con la carrera y, o sea, yo ahora lo veo que la carrera me da una base y una puerta de salida a un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en diferentes situaciones he aprendido mucho, ¿no? Tanto formales como, o sea, dentro de la educación formal como dentro de la educación no formal, y participar y ver otras realidades, ¿no? Yo llevo trabajando desde los 22 años, tengo ahora mismo 37. He estudiado. Afortunado. Afortunado. Y me conservo estupendamente, además. Me consta, ¿eh? He tenido que estudiar mucho más en los... Y no voy a meter porque son muchos años los después, pero en los 3 años siguientes que los 3 años que duró mi carrera. Tuve que estudiar muchísimo más esos 3 años. Y aglutinando de forma simbólica todos estos cambios, a mí me ha cambiado la firma, literalmente. He necesitado cambiar mi firma, porque ya no soy el mismo que cuando salí. Que estamos evolucionando, Sí. estamos evolucionando continuamente, ¿no? Y que eso Es muy importante el concepto de identidad profesional. Es un concepto que se suele trabajar en el grado de educación social, pero sinceramente
no creo que se consiga realmente conocer qué significa eso de identidad profesional hasta que una persona empieza a trabajar. Entonces, a lo largo del grado, a lo largo de la diplomatura, se trata que el estudiante se ponga en situación de, pero no se consigue hasta que realmente encuentra la primera experiencia. Por eso las prácticas son tan importantes. Las prácticas con un educador o en una educadora social, no con otro profesional. Y ahí, en toda la parte experiencial, entendí al menos 2 señas de identidad de nuestra profesión y mías. Una la decía antes, acompañar los procesos de la gente, que suena fácil, pero es muy complicado porque significa descentralizarnos para mirar al otro sin perder nuestra propia identidad. Y otro, ser conscientes de acompañar también, pero los procesos de transformación desde la base para hacer un mundo distinto, un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo soñado. Claro que sí, es que si no, ¿para qué? ¿Para repetir el modelo? Claro, Para repetir el modelo yo no soy educador social. No. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, me voy a otro lado a trabajar, ¿no? Yo creo que Raúl, Marta, nos vamos a quedar con estas últimas reflexiones para todos estos estudiantes que tenemos, todas estas personas que nos escuchan, porque creo que la educación social es algo más, como estamos viendo. No es repetir, sino querer transformar esta sociedad y que la gente pueda aprender a vivir con sus recursos, pero unos recursos que se tendrá que conocer, que tendrá que conocerlos. Claro, y que tú eres un apoyo, ¿no? Eso pero que es. la última palabra la va a tener la siempre. gente con la que estés trabajando, ¿no? Entonces eso sí que tienes siempre que dar ese margen, ¿no? Esa libertad de decisión, ¿no? O sea, no es muy fácil caer en procesos, y aunque los tengas muy conocidos, en procesos muy paternalistas, ¿no? A veces, o sea, es muy fácil caer. No sé, hay que tener ojo con eso, ¿no? Porque aunque lo conozcas en la teoría, luego en la práctica, sin querer, a veces caes en eso. Pues sí, sinceramente. Bueno, pues muchas gracias, Marta, Raúl. Ha sido un placer compartir con vosotras y con vosotros. Bueno, compartir con vosotros. De vosotros está muy bien. Y nada más. Muchísimas Encantados. gracias Pues por nada. invitarnos y por darnos la oportunidad. Gracias a vosotras. En el marco de la asignatura del grado de Educación Social, el educador social en contextos sociolaborales, la profesora de la Facultad de Educación, Ana María Martín Cuadrado, nos ha presentado este nuevo espacio de la serie que nos acerca a la práctica de profesionales que trabajan en diferentes ámbitos de la educación social, experiencias que complementan el libro básico para esta asignatura, El educador social en acción, de la teoría a la praxis. En esta ocasión hemos contado con la colaboración de 2 educadores sociales que nos acercan sus experiencias de trabajo en contextos de barrio, urbanos y rurales, Marta Martínez Ortega y Raúl Gómez de la Peña.